disiparon algunas dudas de lo que tenía, una mala experiencia que tuve en el país, de lo que le pregunté al pastor. Fui a acompañar a una compañera de un cartomántico y muchas dudas de que como si él sabía todo lo que mi compañera sabía y todo eso. Sí, me asustó mucho ese tema de que cómo sabe él la historia de mi compañera. ¿La respuesta te sacó esas dudas? Sí, me sacó esas dudas y el futuro puede que él lo diga por decir. Es más, un miembro de mi familia también ha llevado una fotografía de un hijo de una tía mía y que con la novia y que le adivinó y dijo que esta chica no te conviene por tal cosa y como así. Todavía no sabemos, está con la chica, pero ya implantó la duda. ¿Tenemos preguntas para el próximo programa? Algunas, no sé si siga con el mismo tema, ahí pregunto más, pero vamos a ver. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. Hay mucha adivinación en Paraguay, se recurre mucho. Yo creo que es propio de los tiempos de crisis, del fin de los tiempos, lo que hace que la gente recurra a esto y el desconocimiento. La palabra dice, ¿no?, que mi pueblo perece por ignorancia, dice Oseas, ¿no? Realmente se recurre, pero hay grupos que promueven esto y lo ven como bueno, forma parte de la vida. Decir me voy a que me lean las cartas, o me voy al brujo, o me voy a la payasera, o me voy a la médica, se dice mucho. La médica es la que te cura espiritualmente, entre comillas, y uno recurre y es común. En Chile últimamente, por ejemplo, hace poco, hasta el año pasado, esto de la adivinación y todo eso se dio mucho en la televisión, hacían programas y todo, y como decía el pastor, eso se llama, dijo que Satanás era que podía ver el pasado. Realmente yo lo relaciono y digo que sí. He tenido experiencias con personas que ven el tarot y todo, y ellos a lo que más acertan es al pasado. Al futuro yo creo que ellos nos dicen, nos inventan cosas y nosotros armamos ese futuro, porque queremos que sea así y son muy pocas las cosas que se relacionan, pero creo que tiene mucha razón y lo que vimos hoy día es muy cierto si uno se pone a pensar. La gente es muy, no sé, piensa que con eso se le va a solucionar la vida. Es parte del trabajo, ¿no, pastor? Sí, estamos muy bien acá, disfrutando de los colores en el rostro, para no brillar con las luces y para que salga la grabación mejor, ¿no? Me imagino que mientras lo maquillan está pensando en 1.000.000 de cosas, ¿no? Estoy pensando en el siguiente tema, nos toca el capítulo 3 de Daniel, que es un tema muy lindo, acerca de la imagen que construyó Nabucodonosor, la réplica de su sueño. Así que estamos pensando. ¿Estamos jugando para el tercer programa ya? Cuarto. Ya perdí la cuenta ya. Sí. Es un maratón esto. Pero súper bien, sí. Ya está. Ahora nos faltan 12 todavía. Es cuenta regresiva, ¿no? Pero vamos súper bien, tranquilos que llegamos perfecto. Ya estamos listos casi para grabar otro programa más, entusiasmados y todos listos. Hola, ¿cómo están ustedes, apreciados amigos de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza? Una semana más para estudiar la palabra de Dios, las profecías del libro de Daniel. Estamos en Biblia Fácil. Bienvenidos a un nuevo programa donde seguiremos viajando a través del tiempo, a través de la historia y nuevamente ser partícipes de los momentos más importantes en el ministerio del profeta Daniel. Estamos aquí en el estudio con la compañía de amigos que nos acompañan cada semana, ya los conocen. Sin embargo, yo quería conocer un poquito más a Carmen, nos visita desde la República Oriental del Uruguay. Carmen, ¿cómo se está sintiendo en estas jornadas de estudio de la Biblia? Hola, Pastor Moisés.
Me estoy sintiendo muy cómoda, me encanta este estudio, estoy intrigada y bueno, con la expectativa de saber más. Y bueno, también enviarle un saludo en nombre de todos mis compañeros, a toda la teleaudiencia y pedirle que nos sigan acompañando, que no se vayan de ahí, porque creo que vamos a tener cosas mucho más interesantes todavía para aprender. Y bueno, gracias a Biblia Fácil. Muchas gracias por compartir su inquietud. Amigos, no se olviden que ustedes pueden seguirnos semanalmente con esta serie de Biblia Fácil. Y bueno, como mencionó Carmen, bienvenidos nuevamente a todos. Están los países de nuestra querida Sudamérica. Y si usted se encuentra en Centroamérica, en Norteamérica, Europa, el Asia y nos mira a través de Internet, bienvenidos también a Biblia Fácil. Un tema que tocaremos el día de hoy tiene que ver con fuego y pruebas. Así que estaremos estudiando el capítulo 3 del libro de Daniel. Bienvenidos una vez más a Biblia Fácil. Como en cada programa tenemos la oportunidad de orar, ¿cierto? Y me gustaría en este momento entonces pedir la bendición de Dios en este tema que vamos a estudiar en esta hora. Señor que estás en el cielo, muchas gracias una vez más por tu compañía, por tu presencia, que al estudiar este capítulo número 3 de Daniel, podamos, Señor, encontrar lecciones apropiadas para nuestra vida. Guíanos, acompáñanos, oramos por Jesús. Amén. Bueno, estamos entrando a un nuevo episodio de las profecías del libro de Daniel y hoy vamos a estudiar un tema que lleva por título A prueba de fuego. Ese es el tema de hoy, está basado en Daniel, capítulo 3. Usted, querido telespectador, si tiene su Biblia allí, puede compartir con nosotros pues la lectura de los pensamientos que vamos a expresar. Cuando estudiamos el capítulo 1, ¿recuerdan ustedes? Se demostró de que Dios es la fuente de toda sabiduría. En el capítulo 2 presentamos el futuro de parte de Dios, conociendo todo el futuro y la manera como el Señor acompañó el futuro. Y llegamos al clímax. El clímax, el reconocimiento del rey Nabucodonosor. Y en el tema de hoy vamos a encontrar a Dios como el único sustentador, guiador, dador de la vida. Y eso es lo que presenta el capítulo 3 del libro de Daniel. Por lo tanto, hoy vamos a sumergirnos. Y quiero decirles, apreciados amigos, que Daniel 3 describe una historia sorprendente de los días de Daniel, la cual tiene su paralelo en los últimos días revelado en el Apocalipsis. El capítulo 3 de Daniel tiene mucha semejanza al capítulo 13 del Apocalipsis. Si en algún momento ustedes, y usted querido televidente, quiere leer el capítulo 13 de Apocalipsis, hay algunas cosas similares por este episodio dramático que Daniel va a pasar en Babilonia. Yo quiero comenzar leyendo un pensamiento del libro de Daniel que está justamente en el capítulo 2, cómo terminó de expresar Nabucodonosor su sentimiento después de haber recibido la revelación de la estatua. ¿Qué dijo? Quedó callado, agradeció. En el libro de Daniel capítulo 2, versículo 46 y 47, estas son las palabras de Nabucodonosor. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Era muy común para los paganos postrarse ante cualquier cosa. Y dice que él se postró sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel. Mandó que le ofreciesen ofrendas e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Él revela los misterios
pues tú pudiste revelar este misterio. ¿Qué se siente acá en este personaje? El reconocimiento de que el Dios de Daniel no era un Dios común, era alguien que tenía poder. Por esta revelación de este sueño, el rey Nabucodonosor hizo un reconocimiento, se inclinó, se postró y rindió homenajes a Daniel. Pero los seres humanos somos muy fluctuantes, somos muy cambiantes, y parece que este sentimiento al rey Nabucodonosor le duró poco tiempo, porque en el capítulo 3 él se va a atrever a crear una imagen, una estatua grandiosa, y de eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y si alguien tiene alguna pregunta, me va a acompañar o va a realizarla en esta hora, así que me gustaría allí. Usted que esté en casa, también usted puede mandarnos sus comentarios, va a aparecer nuestros correos de contacto, así que usted puede realizar su comentario. Eduardo, ingeniero civil, representa Perú. Estamos avanzando en la historia universal y en la historia bíblica también. Y hasta aquí hemos notado que la historia secular acompaña la historia bíblica. Y eso es algo que necesitamos resaltar. Dime. Sí, pastor, una pregunta que me intrigó desde el programa anterior. Usted nos comentó de que usted tuvo la oportunidad de bautizar a un hermano que se había arrepentido, pero él había sido un asesino. Sí. Específicamente él asesinó a su madre. Entonces yo me quedé pensando, ¿no? Si hay un Dios que puede perdonar pecados fuertes, o de repente a un televidente que nos ven, piensan de que porque él ha cometido pecados, son asesinos, drogadictos, alcohólicos, no pueden ser perdonados por Dios, ¿no? En el caso de Nabucodonosor, él fue un rey tirano, dictador, ¿no? Entonces mi consulta es, si Dios puede perdonar los pecados o nos condena para siempre. Mira, en la palabra de Dios nosotros encontramos que Dios tiene para nosotros tanta misericordia que nos da oportunidades. En el contexto mismo del pueblo de Israel, ¿qué es lo que quería Dios para su pueblo? Que fuese un pueblo diferente. Dios quería que su pueblo fuese alguien que pudiese mostrar luz, y el Señor fue muy misericordioso. Si usted puede acompañarme al libro de Deuteronomio, capítulo 30, y aquí está la respuesta, Eduardo, a tu inquietud. Y estoy leyendo un pensamiento del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy, ¿qué dice? La vida, ¿y qué más dice acá? La felicidad, la muerte y la desgracia. La vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus secretos, para que vivas y sea multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra. El Señor lo que dice a su pueblo es, yo quiero darte bendición, pero he puesto delante de ti la vida y la muerte. O sea, nuestros primeros padres tuvieron la facultad de elegir, y la elección que ellos tomaron fue la desobediencia. Por eso vino el dolor y el sufrimiento a este planeta, porque desobedecieron. El pecado de Adán y Eva no consistió en comer un fruto, fue en desobedecer aquello que Dios le había dicho. Porque Dios le dijo, te he dado todo esto para que comas, pero por favor, no toques este árbol. Y ellos, en su curiosidad, y Satanás, que va a actuar como medium, hablando, porque los animales no hablaban, de pronto va a persuadir a Eva. Y allí va a comenzar toda esa situación tétrica de desobediencia, de tristeza, de amargura, de sentimientos de culpabilidad. Entonces, el Señor, cuando eligió a su pueblo, desde nuestros primeros padres, Él les dijo, yo he colocado delante de ustedes la vida y la muerte. Siga usted con la lectura.
Versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no oyere y te dejaras extraviar y te inclinaras a dioses ajenos y les servís, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y ahora note el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué dice? La vida y la muerte. ¿Qué más dice? La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. Y eso es lo que le dijo a Nabucodonosor, porque a Nabucodonosor le estaba mostrando su misericordia. El Señor quería enseñarle a través del sueño algo a Nabucodonosor. Y él se rindió, él se humilló, él reconoció. Pero pasó el tiempo y le duró poco ese sentimiento de gratitud, de reconocimiento, porque él cambió. Y ese es el problema de nosotros. La palabra dice, cuidado con tu corazón porque es engañoso. Y ahora vamos a ver nosotros qué es lo que pasó con este rey. ¿Algún comentario más? David, ¿tenías alguna inquietud del siguiente bloque, del siguiente programa que habíamos estudiado? Sí, pero lo quería hacer más adelante. Más bien mi consulta era con la pregunta que hizo Eduardo, ¿no? Espero que no nos desviemos del tema. Es que si los pastores tienen la potestad de perdonar, en este caso al asesino, porque en la Biblia también nos dice, ¿no? Hay un versículo que dice, dad a César lo que es del César. O sea, ahí nos dice que cumplamos las leyes. Entonces, si viene una persona así, de esa magnitud, ¿no? Con esas falencias, lo mejor sería disponerla a la justicia, ¿no? Sin duda. Claro, porque si viene, si yo fuera pastor, no lo perdonaría, sino lo debería a la justicia. Muy bien. Es interesante lo que dices, solo que yo no tengo potestad de perdonar pecados. Lo que yo hice a este asesino que conocí es aceptarlo para bautizarlo. Quien perdona pecados es Dios. El ser humano no tiene potestad de perdonar pecados. Él se arrepintió, él buscó a Dios y él me dijo, pastor, yo quiero cambiar, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo le mencioné aquello que dijo Jesús, cree en el Señor Jesucristo. Él creyó, él confesó, él se arrepintió. Yo solamente entregué a él a través del bautismo, pero yo no tengo derecho, y ningún hombre tiene derecho de perdonar pecados, solo Dios. Entonces, en el contexto de la palabra de Dios, el único que perdona pecados es Dios. El ser humano no tiene potestad para perdonar pecados. Un personaje asesino, adúltero en la Biblia fue David. Y estaba acá mientras escuchaba lo que decía en el Salmo 51. Él dice así, 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. ¿A quién le dice? Al Señor. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces, como seres humanos, no tenemos potestad para perdonar pecados, pero Dios tiene. Y cuando David, un asesino, un adúltero, pidió perdón al Señor, el Señor lo perdonó, como el Señor perdonó a Nabucodonosor. Van a encontrar algo interesante acá, pero antes, Carmen, sí. Dígame. Sí, pastor, usted en el estudio anterior nos habló de la escritura que se trazó, que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esto lo recibió el hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Y Belsasar recibe la revelación de Daniel y él queda impactado y lo condecora a Daniel, lo premia a Daniel. Pero Belsasar muere. Sí. Yo me pregunto, ¿cómo queda Belsasar ante la presencia de Dios? Como un usurpador, como alguien que de alguna manera tuvo la oportunidad pero no aprovechó. Al contrario, se metió en una camisa de 11 varas
haciendo y manoseando los utensilios de la casa de Dios, porque él va a recibir eso en plena borrachera. Pero vamos a estudiar ese tema mejor más adelante cuando lleguemos a ese punto. ¿Está bien? Bueno, el rey Nabucodonosor hizo una estatua cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y dice la Biblia que la levantó en la llanura de Dur, en la provincia de Babilonia. Según el conteo de centímetros, metros, aproximadamente 60 codos serían 40 a 50 centímetros. Eso significa de que aproximadamente eran unos 30 metros de largo por unos 3 metros de ancho, ¿no? Unos 30 metros de largo por 3 metros de ancho, aproximadamente. Lo que soñó Nabucodonosor lo replicó ahora en una imagen hecha de puro oro y lo colocó en el campo de Dura. ¿Cuál fue el objetivo del rey al construir esta estatua? ¿Cuál era el objetivo? Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, los intendentes y gobernadores, a los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y a todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Dedicar algo es escoger para un uso sagrado. Él lo que quería era adoración. Él se consideraba inmortal, él se consideraba permanente. Yo encontré una palabra que me llamó mucho la atención. Él se consideraba, y su gobierno se consideraba eterno. Por eso, después de haber recibido el sueño del capítulo 2 de Daniel, él se va a enorgullecer y va a exponer ahora su poderío, su orgullo, su autosuficiencia, delante no solamente de su pueblo, sino delante de Daniel, sus compañeros y todos los que estaban presentes para esa situación. Sí. Maribel, dígame. Yo quería decir, comparando un poco con estos tiempos, ¿cuántas personas se idolatran y quiere que se le idolatre? Que uno se arrodilla a sus pies, ¿verdad? Por eso me gusta mucho conocer este libro de Daniel, porque perfectamente se ajusta a nuestros tiempos, como veíamos en el primer programa, que es para estos tiempos, ¿verdad? ¿Cuánta gente quiere que se arrodille a sus pies y se lo idolatre como Nabucodonosor? Eso quería aportar. Muchas gracias. La otra cosa interesante que yo veo en el personaje de Nabucodonosor es cómo el Señor le va mostrando a través de estos sueños, a través de los llamados de atención, le hace sentir de que algo le está faltando a Nabucodonosor, pero él no acepta y ahora toma la decisión de crear su propia imagen y lo hace allí delante de toda una nación, delante de sus principales, delante de sus oficiales, sus gobernadores. En este contexto no estaba Daniel, no estaba Daniel, estaban los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Daniel fue llevado intencionalmente a una misión diplomática. No hay comentarios en la Biblia, pero algunos historiadores comentan de que posiblemente él fue enviado a una misión porque si no estaba el líder, sus compañeros podían sucumbir. No siempre vamos a tener líderes espirituales. Va a llegar un momento dado, en el tiempo del fin, que está bien cercano, en que la dependencia de Dios, ese sentimiento espiritual de haber leído la Biblia, un versículo bíblico memorizado, va a ser oportuno en momentos de aflicción, como muchas veces lo son hoy en día. Entonces, había toda una trama detrás de lo que estaba sucediendo aquel día. ¿Qué dice la palabra de Dios a continuación? Entonces fueron reunidos los sátrapas, los intendentes y gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y todos los gobernantes de las provincias. ¿Para qué? La dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Mientras estaban de pie delante de la estatua que habían levantado, ahí estaba ¿quién? El rey Nabucodonosor. El heraldo,
proclamó con gran voz, se ordena a vosotros, se ordena. Otro edicto, se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Miren la universalidad en esta historia, que al oír el sonido de la corneta, de la flauta 2, cítara 3, lira 4, arpa 5, de la zampoña 6. De paso, el número 6 es un número usado mucho por el imperio babilónico. El 666 tiene un mensaje, para ustedes quizás grotesco, medio complejo, pero ya Babilonia usaba el número 6 en su manera de vivir. Interesante que acá se presentan incluso 60 codos por 6. Todo tenía una trama detrás de esta simbología que aparece también. Y dice, los instrumentos de música os postréis y rindáis homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Postrarse no era simplemente hacer esto, era la cabeza en el suelo, las manos extendidas, sumisión. Era la adoración más grandiosa que iba a recibir un rey. Eso es lo que sucedió. Y por eso hubo un decreto de muerte. No se olviden que Babilonia era revestida sus muros con ladrillos. Por lo tanto, los hornos en el tiempo y en el ambiente de Babilonia era muy común, sus hornos de ladrillos. Por eso, hornos de fuego aparece en el capítulo 3. Cualquiera que no se postre ni rinda homenaje en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El edicto de muerte. Un edicto terrible. ¿Cuál es el cuadro completo en esta historia? Soberano poderoso, se consideraba Nabucodonosor. Una imagen falsa. Una adoración forzada. Queridos, aquí se está hablando de algo profético, la unión de la iglesia con el Estado, porque lo pagano, lo secular fue unido a lo religioso en este contexto, pena de muerte. Adelante. Moisés, hay algo que parece que no hay coherencia, en el sentido de que vemos a lo largo de la historia que siempre el pueblo de Dios ha sido sometido, ¿no? Por otros pueblos superiores, pero es el pueblo de Dios, ¿no? Sí. ¿Por qué en este caso Dios no... Creo que hubo una elección incorrecta al elegir Nabucodonosor, porque vemos todas las penas de muerte que él hizo. ¿Por qué no elegir a Daniel para que la historia hubiese cambiado mejor? Interesante pregunta. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos aquí a Biblia Fácil respondiendo a estas inquietudes. ¿Será que Dios tenía otra cosa en sus planes? Quizás Él no pensaba en que Daniel podría ser quizás el monarca en su tiempo y elegido con una misión. Enseguida retornamos a Biblia Fácil. ¿Tienes dudas acerca de los temas que tratamos en nuestro programa? ¿Te gustaría profundizarlos un poco más? Entonces, pide hoy mismo y de manera totalmente gratuita la revista oficial del programa Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Es muy fácil, solo tienes que llamar al número correspondiente a tu país o enviar un email con tu nombre y dirección completa. A esta dirección, esperanza@nuevotiempo.org. Acompaña el tema de cada semana con tu revista Biblia Fácil, Daniel. Estamos en Biblia Fácil, continuando estos episodios emocionantes. Detrás de cámaras, aquí, inquietudes, preguntas, comentarios, y seguramente usted allí en su casa, pues también tiene comentarios. Quiero nuevamente que hagas la pregunta, David, de las inquietudes que tú tenías, porque hay algo que quedó pendiente allí. Sí, tenía una interrogante. Usted explicó de que Dios eligió a Nabucodonosor. Sin embargo, en la historia vemos que el pueblo de Dios siempre ha sido sometido por un pueblo superior. Entonces, ¿por qué no dio la potestad de que Daniel fuera el elegido, ¿no? Quizás la historia fuera diferente. Bueno, Daniel fue elegido, pero fue elegido en su contexto porque él era un judío, era un hebreo. Nabucodonosor fue elegido porque en su contexto él era un pagano, y aún Dios va a hablar de Nabucodonosor, mi siervo.
Entonces, Dios eligió a través de la historia personajes ilustres. Más adelante vamos a hablar cómo Dios elige a Ciro, un rey que representa a los medos y a los persas, y te voy a mostrar un pensamiento más adelante que dice de Ciro, un rey pagano, mi pastor. Entonces, Dios tiene esperanza en las personas. El Señor da oportunidades a las personas. El Señor acompañó al pueblo de Dios desde el Génesis, acompañó a través del desierto, nunca los abandonó. Era el pueblo que se desconectaba de Dios. Somos nosotros los que tomamos decisiones en la vida. Dios nos busca de diferentes maneras. El Señor alimentaba con maná. El Señor les daba agua y eran soberbios. Y quiero decirte algo. En la Biblia, en el libro de 1 Pedro, si usted quiere leer conmigo, 1 Pedro, anotar capítulo 2, versículo 9, y usted que esté en su casa, querido televidente, anote este pensamiento que es maravilloso, porque usted se tiene que sentir feliz, agradecido al Señor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no está diciendo solamente esto al pueblo judío, porque Pedro está predicando ahora a los gentiles. Él está diciendo a nosotros, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido. Entonces, Daniel fue elegido, José un día fue elegido para ir a ser gobernador en su contexto de Egipto. Daniel fue elegido de esa manera por ser profeta para poder llevarle la palabra de Dios a Nabucodonosor. Y le insistió. ¿Sabes cuánto tiempo le acompañó Nabucodonosor a Daniel y Daniel a Nabucodonosor? 36 años. Fue orando Daniel, orando por Nabucodonosor Daniel, 36 años hasta que murió Nabucodonosor. Le fue mostrando el amor de Dios a través de su testimonio, del impacto de esta imagen que va a ser. Entonces, Dios usó a Daniel en una situación lóbrega, triste. Él representó a una nación y representa a nosotros, hijos de Dios, que podemos ser fieles en momentos de tristeza. Noten ustedes ahora, ¿podrá suceder esto nuevamente o es solo un hecho aislado que aconteció hace 2500 años? Yo les dije hace algunos instantes que existe un paralelo entre Daniel y Apocalipsis. Apocalipsis 13, usted puede anotar, no vamos a tener el tiempo para leer ahora, pero más adelante vamos a volver a ello. Encontramos esto, miren acá en la pantalla. En Daniel 3.1, 3.2, 3.5, encontramos soberano poderoso, imagen falsa, adoración forzada, la unión de iglesia y Estado y pena de muerte. Todo lo que pasó en la historia de Daniel, un día se va a repetir en la historia de los cristianos que aman a Dios, que obedecen a Dios, que guardan sus mandamientos. O sea, Daniel 3 es una antesala de lo que va a ser en el tiempo del fin el pueblo de Dios en momentos de dificultad. Por eso, como yo les decía, estamos en este momento sumergiéndonos más en las profecías para conocer cuál es la voluntad de Dios en la vida. 3 de los compañeros de Daniel, ¿qué sucedió? Pero no eran los únicos 3, no eran los únicos cautivos. Estaban su linaje, estaban sus hermanos. ¿Por qué la decisión en 3 personas? ¿Qué es lo que les llenaba el corazón a estas 3 personas? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach y Mesach? ¿No? Como el rey mismo, públicamente, los expone delante de todo su séquito real, delante de los pueblos, de los representantes, porque la zona de Dura, allá en Babilonia, era tan extensa donde seguramente en una cúspide de la montaña fue erguida esta imagen, entonces todos podían mirar y los llama para exponerlos públicamente. Esto es realmente relevante.
¿Es verdad, Sadrach, Mesach, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de los instrumentos, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Satanás es muy astuto porque él nos va a exponer en cualquier momento. Él nos quiere ver bien destruidos, bien humillados. Mas aquí una consideración importante. Dios tiene otros planes para sus hijos. Dios exalta la humildad, exalta la fidelidad. Y nosotros encontramos acá una nueva oportunidad. Sin embargo, manifiesta acá el testimonio de estos jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey. Qué palabras más oportunas, ¿saben? Yo me emociono con Daniel capítulo 3. Oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. ¿Qué palabras? Sencillas, profundas. Rey, sabemos quién es Dios y quién eres tú. Tú has visto cómo he podido yo expresar mi sentimiento en mi alimentación y mi estilo de vida. Tú sabes, nos conoces desde cuando nos trajiste a Babilonia. No podemos por qué darte explicaciones. Nosotros adoramos a nuestro Dios. Testimonio. Seguramente en ese instante quedó totalmente choqueado el rey. Dios recompensó la fidelidad. La palabra de Dios dice que fue calentado el horno 7 veces más. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. La protección de Dios. En mi experiencia personal, tengo 24 años trabajando como pastor. Ustedes no saben de los peligros, accidentes y muertes que Dios me salvó. Yo he estado muy cerca de la muerte. Yo he sentido la presencia de Dios en mi vida, en mi sangre, porque tenía una enfermedad de mi sangre. A pesar de que no soy perfecto, porque nadie es perfecto, el Señor puede usarnos como instrumentos en momentos de necesidad. Entonces yo me siento, ¿saben?, afortunado, me siento agradecido, porque el Señor de alguna manera los ha ido acompañando. Pastor, en nuestra fe religiosa, en nuestro sentimiento de incredulidad, Dios me acompaña, Dios te acompaña, Dios te va buscando, tiene un propósito en tu vida. Querido amigo telespectador, Dios tiene esperanza en ti, no importa lo que tú hayas hecho. Él quiere cambiar tu sentimiento, quiere que tú puedas ser inteligente al respetar, a ser humilde, al conocer la salvación de Jehová. Dios recompensó la fidelidad. Es maravilloso cuando leemos Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni llama te abrazará. Y aquí está hablando de una manera así, figurada, metafórica y también directa. Porque Dios tiene la posibilidad de cuidar, de protegernos a través de la propia fatalidad, a través de la muerte. Él quiere enseñarnos lecciones a través de la enfermedad, a través de un cáncer, de una leucemia. Él va acompañando. Como le dijo al apóstol de la fe, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, le dijo al apóstol, en la debilidad. El Señor acompañó a estos jóvenes. El Señor hoy quiere acompañarnos a nosotros.
Él quiere guiarnos, Él quiere guardarnos. Y la experiencia de Daniel fue impactante. Quiero que me acompañe allí, al libro de Daniel, al último versículo, a los últimos versículos. Daniel capítulo 2. Estudiamos Daniel capítulo 3. El último versículo, 29 y 30. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea que descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Nuevamente acá les dio su lugar. Nuevamente, después de esta ceremonia tan chasqueada para el rey Nabucodonosor, se vuelve a humillar Nabucodonosor, vuelve a tener la oportunidad de reconocer quién era Dios. Y él tuvo la oportunidad, queridos, y esto es maravilloso, de ver a ese cuarto personaje. Para muchos escritores bíblicos, este cuarto personaje no es otra cosa que el Señor Jesucristo, la tercera persona de la Trinidad, acompañando a estos jóvenes hebreos en ese desafío. Eric. Sí, Moisés, me generó una duda esto. ¿Nabucodonosor humildemente acepta una nueva derrota o es una nueva manifestación de su soberbia, pensando que tal vez la próxima sí podré? Bueno, porque hay una diferencia por en supuesto. eso. Nabucodonosor era muy orgulloso y muy desafiante. Él se hizo llevar mucho por su séquito, por su pueblo, por la cultura, por sus dioses. Y eso hizo que él ocultase su deseo de rendirse delante de Dios. Entonces, él se expone aquí y nuevamente le enfrenta no solamente a estos jóvenes, le enfrenta al Dios de estos jóvenes. Y se encuentra con una verdad, no puede. Él reconoce que no puede. Pero acá nos muestra la debilidad del ser humano. Nosotros somos fluctuantes. Y si no dependemos de un Dios maravilloso, a lo largo de nuestra caminata difícilmente vamos a poder llegar a puerto seguro. Porque la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, no es así, algo brusco. Es una maratón. Hay obstáculos, hay situaciones dramáticas, hay situaciones de dolor. Pero el Señor Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Y si lo dice es porque existe sacrificio, existe desafío. No es simplemente el hecho de decir, bueno, tengo mi Biblia en mi casa, pero no la leo. Ah, pastor, yo cuando voy por un templo me persino. No es suficiente. Dios no es un Dios de amuletos. No es Dios un Dios cuando quiero, lo adoptas. Cuando no quiero, no lo adoptas. Hay una continuidad en el hecho de adoración a Dios. Y en este contexto, la presencia de estos jóvenes va a alertar y Nabucodonosor va a entender una vez más de que no estando Daniel, los tres amigos de Daniel tenían las mismas convicciones porque realmente eran fieles, eran sinceros, estaban siendo cuidados. Y saben, apreciados, va a ser un poderoso testimonio para su pueblo, para los que habían sido sacados cautivos, porque todo su pueblo se postró, menos Sadrach, Mesach y Abednego. Todos se postraron. ¿Qué habrán dicho? ¿Qué habrán pensado de los tres? Fue un testimonio no solamente para un rey, para autoridades, fue un testimonio impresionante para aquellos de su iglesia, de su fe, de sus sentimientos. O sea, cuán importante somos nosotros individualmente. Los tres amigos no eran profetas. Al único que se le dio el conocimiento de la profecía fue a Daniel, porque fue elegido para un uso especial. Sin embargo, los tres tuvieron la misma oportunidad porque abrazaron sus convicciones. Entonces,
No interesa los talentos que tengamos, no interesa la perspicacia, la inteligencia, la sabiduría, la profesionalidad que tengamos. En momentos de adoración interesa mi integridad, mi sentimiento de dependencia, mi amor al Señor, mi testimonio, mi fe. Y eso va a hacer que yo me sienta feliz para lograr mis objetivos como hijo de Dios. Y querido amigo telespectador, Dios tiene planes que tú no lo conoces. Dios tiene propósitos grandes. Él puede buscarte. Tú puedes ser un niño que estás mirando el programa, puedes ser un joven, puedes ser un ancianito, un adulto. Dios tiene un propósito para ti. Dios no solo quiere cuidar tu vida, Dios quiere cuidar tu corazón, tus sentimientos. Él quiere darte nuevas avenidas de esperanza a lo largo de tu caminata. Él quiere verte feliz a pesar de que existe dolor y sufrimiento. Ahora yo les pregunto, ¿acaso no sufría Daniel en Babilonia? Lejos de su tierra, lejos de su familia que por ahí había sido dispersada. Las otras tribus, ¿acaso no eran hermanos? Él pasó mucha depresión, mucha angustia, pero supo convivir con la amargura porque Dios estaba acompañando su vida. Carmen. Pastor, si me permite, una sensación que me deja esta parte, este capítulo, me descubro frente a un Daniel valiente, un joven valiente y sus compañeros tan valientes como él. Y me pregunto, frente a los últimos tiempos que se avecinan, ¿tendremos capacidad para ser tan valientes como ellos? Sin duda que sí, porque la historia nos refleja las oportunidades de Dios para el futuro. Puedo ver en Daniel que se puede. Si él pudo, nosotros también tenemos que poder. Todo lo puedo en Cristo, dice la Biblia, que me fortalece. Amén. Puedo tener debilidades, pero Dios tiene la potestad de limpiar esas debilidades, fortalecerme y hacer de esa debilidad un instrumento de bendición. Lo hizo en la antigüedad. ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Por qué? Porque el Señor está en el presente y está en el futuro. Y si nosotros estamos viviendo en este momento el presente y parte del futuro vamos a vivir del tiempo del fin, entonces Dios tiene una gran oportunidad en ti, Carmen, en nuestra vida como personas, en nuestros sentimientos. Estamos llegando al final, ya no nos queda mucho tiempo para compartir este momento. Yo me siento muy agradecido al Señor por la oportunidad que me da. Y sin duda, Dios tiene para ustedes planes que no se imaginan. Dios tiene planes para usted, querido telespectador, que no se imagina. Y a través del libro de Daniel vamos a ir descubriendo la manera como el Señor acompañó a Daniel, no solamente en aspectos históricos, sino cómo el Señor acompañó en la profecía hasta el tiempo del fin, porque va a ser presentado a Daniel los hechos finales de la historia de una manera espectacular y bendecida, que va a ser de mucha bendición para nosotros y para usted, querido amigo, que tiene la plena certeza de confiar en el Señor. Como en cada programa, estamos disfrutando de la compañía de una cantante argentina, Emil Simpoco. Ella está trayendo mensajes de salud, mensajes espirituales a través de su música, a través de la melodía, a través de la voz, a través del mensaje. Y hoy queremos una vez más escuchar ese mensaje, que no es solamente para usted que nos está siguiendo allí en su casa, sino para ustedes que están gustando de su voz y están participando en estas semanas de la compañía de Emilce en el programa. Ya la conocen, ya se han hecho amigos, se han sacado fotos, y ella visita los diferentes países. Y hoy, en Biblia Fácil, vamos a compartir el mensaje y la alabanza en el final de nuestro programa. A Jesús le gusta caminar junto al mar tranquilo de tu corazón. Le gusta verte disfrutar de todo que
hacer de ti una expresión de amor. Ve en tu corazón y mira si hay algo más grande y mejor que la amistad de aquel que te hizo nacer, que te creó, que tu sonrisa con su sangre dibujó, te acompañó al crecer, llenándote de amor, de su amor. A Jesús le gusta caminar, a Jesús le gusta navegar, a Jesús le gusta escuchar. La última palabra decía, a Jesús le gusta escuchar. ¿Consideran ustedes que es importante decirle al Señor, Señor, úsame, utilízame como instrumento tuyo, dame la oportunidad de servirte? ¿Te gustaría decir eso al Señor esta mañana? Yo quiero invitarles a hacer algo que nace de mi corazón, invitar, y a usted, querido telespectador, si siente ese deseo, tome su mano derecha, mire su mano derecha. La mano derecha representa trabajo, esfuerzo, y coloque cerca de su corazón. ¿Puede hacerlo? ¿Quiere hacerlo esta mañana, esta tarde, esta noche? Donde usted se encuentra, quiere orar, quiere decirle, Señor, ¿a ti te gusta caminar? ¿A ti te gusta navegar en mi vida? ¿Te gusta escucharme? Yo hoy le voy a decir al Señor, úsame como instrumento tuyo, permite que mi corazón no me falle. Permite que mis ansiedades, mis preocupaciones estén aferradas a ti. Le vamos a decir eso a Dios en este momento. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias por la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Gracias, Señor, por las oportunidades que tú les diste, las oportunidades que tú nos das. Señor, por tu infinito amor, guárdanos de todo mal. Líbranos de peligros, de la muerte. Úsanos como instrumentos tuyos. Danos la oportunidad de servirte ante los desafíos de la vida, ante los problemas en este tiempo del fin que estamos viviendo. Enséñanos a ser fieles. Enséñanos a ser humildes. Enséñanos a ser capaces. Escucha, navega en nuestra vida. Camina con nosotros. Líbranos del mal. Dedicamos nuestro corazón, nuestro ser, Señor, en representación a nuestras familias, nuestros padres, hermanos, esposo, esposa, familia que tenemos. Que tú puedas guiarnos y acompañarnos. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Son profecías reales de lo que vivimos en nuestra vida. Eso es lo que está pasando en hoy, digamos. Eso es lo que está pasando. Ya que no conectaba, supuestamente tenía que conectar. ¿Por qué en otros casos vemos que Dios es más severo con otras personas, ¿no? Que el Señor está preocupado por nuestra salvación. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo sé que el estilo de vida, leyendo la Biblia,